Buenas tardes, amigos, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos ya esta tarde a oír un momento la palabra de Dios. Esperando que cada uno de ustedes sea bendecido y así también sea prosperado en Dios. En Él tenemos la respuesta a muchas situaciones de nuestras vidas y solo en Él esperamos las bendiciones. Te quisiera invitar esta tarde a oír la palabra de Dios, la cual la vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer del versículo 31 al 36. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Que Dios nos bendiga esta tarde, sabiendo que en Dios tenemos libertad. Y libertad no como el mundo la da, que de cierta forma también es importante. Hoy por hoy la esclavitud ha sido abolida a nivel mundial. Quizás haya algunos países que aún tengan esas malas prácticas que van en contra de los derechos de todos los seres humanos. La libertad. Nadie tiene derecho a esclavizarnos, ni mucho menos a someternos a cosas que nadie quiere hacer, porque tenemos libre albedrío y somos libres de escoger. La palabra el día de hoy nos habla de la verdad os hará libre. Y así también Jesús les dijo a sus discípulos: si vosotros permaneceréis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso lo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, que permanecieran en sus palabras. Y si permanecían en sus palabras, la verdad la conocerían y serían libres. Qué importante es escudriñar la palabra de Dios, pero así también entenderla, ya que la verdad es muy importante en nuestras vidas, en una vida de fe sana, en una vida de fe recta delante de Dios. Hoy por hoy existen muchas religiones en el mundo y todas se atribuyen la verdad. Todas tienen sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Muchas leen la misma Biblia, pero la interpretan de forma distinta. El conocimiento. Algunos le agregan un poco, otros le quitan un poco.
Algunos dicen, esto fue en el Antiguo Testamento, ahora no es en el Nuevo Testamento. Pero algunas cosas sí del Antiguo Testamento les sirve y lo ponen por obra en la actualidad. Se contradicen a sí mismos. Porque no hay una sana doctrina, no hay un conocimiento pleno de la palabra de Dios. No hay sabiduría, entendimiento, inteligencia. ¿Quién busca a Dios? A pesar que muchos creen en Dios, pero ¿cuántos buscan realmente la verdad de Dios? ¿O se conforman simplemente con congregarse en algún lugar, sentirse acogidos, amados, respetados, y eso les basta, sabiendo que en el hombre no hay salvación, sabiendo que en el hombre no hay liberación, porque Dios nos da la libertad? Y si queremos ser libres, tenemos que conocer las Escrituras, permanecer en sus palabras, porque así nosotros conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre de este mundo. ¿Qué impide que nosotros nos acerquemos a Dios? Es el pecado. El pecado es aquel que nos impide que nosotros nos acerquemos a Dios. Eso es lo que nos tiene atado a este mundo, esclavizados. Y es ahí la importancia en que cada uno de nosotros entendamos y reconozcamos a través de las Escrituras que nacemos condenados a irnos al infierno y apartados de Dios, porque nacemos pecadores. Conocer qué tipo de pecados tenemos en nuestras vidas, no conforme a las leyes sociales, no conforme a nuestras conciencias, sino conforme a la palabra de Dios, saber qué pecados tenemos. Porque esta es la voz de Dios. Él nos enseña qué es lo que es pecado. No son las leyes sociales del mundo, no son la filosofía, ni la ética, ni la moral. No son nuestros pensamientos, no es nuestra forma de ver el mundo, es la palabra de Dios. Y si nosotros queremos creer correctamente en Dios, debemos de examinar la palabra de Dios, escudriñarla, aprenderla, conocerla y permanecer en ella. Porque si verdaderamente queremos ser sus discípulos, queremos ser parte de Dios, servir a Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios y permanecer en ella. Porque si permanecemos en ella, la verdad se nos revelará y esa verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de la maldición, libres de este mundo, y nos permitirá entrar al reino de los cielos. Y porque nosotros conocemos la verdad, conocemos el Evangelio, el cual Dios nos dejó, el cual se revela por fe y para fe. Y en esa justicia los creyentes permanecen y viven, es que somos libres. Conocer el Evangelio, cual te permite nacer de nuevo, es el tesoro más grande que existe en la humanidad. Dios nos dice que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Nosotros podemos acumular riquezas en este mundo, pero ya sabemos la historia, que no importa cuánta riqueza tengamos en este mundo, el día que nos vayamos a morir, nada nos vamos a llevar. Y muchos han muerto y nada han gozado de este mundo,
ni sus riquezas. Al contrario, a los herederos nos dejan con un medio problema. Porque la esencia del ser humano es egoísta, avarienta y muchas veces malintencionada. Es por eso que es necesario nacer de nuevo, para que los pecados que haya en nuestra vida, en nuestra esencia fundamental, sean borrados por Dios. Porque solo Dios puede perdonar pecados, no el hombre. El hombre te podrá guiar hacia la verdad. El hombre te podrá enseñar la verdad. Pero es Dios quien examina el corazón y es Dios que perdona y borra los pecados. Recordemos que Dios Padre, para poder borrar nuestros pecados, tuvo que enviar a su propio Hijo a este mundo. En apariencia de carne lo tuvo que enviar. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el creador de los cielos y la tierra y del universo y de todo lo que existe, tuvo que venir. Dejó su trono de gloria para ser bautizado y crucificado y levantado de entre los muertos al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir la remisión de nuestros pecados y ser nuevas criaturas en Jesucristo. Eso es lo que tuvo que hacer el creador de los cielos y la tierra, venir a este mundo. El que nos creó, Jesucristo. Conocer a Jesucristo es nuestro deber. Saber quién es Él, qué hizo por nosotros, porque eso hace la diferencia en poder conocer la verdad, porque una verdad se cuenta por completa. La verdad de Dios jamás ha cambiado. Desde el comienzo de la creación hasta estos tiempos y hasta los fines de los tiempos, jamás va a cambiar la verdad de Dios. Somos nosotros que cambiamos, somos nosotros que nos acomodamos a los tiempos que estamos viviendo. Y muchos cometen el error de acomodar la palabra de Dios a los tiempos que están viviendo. Cuando Dios vive en el tiempo de la eternidad, Él no vive en nuestros tiempos. Porque un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Él no vive en los tiempos de la humanidad. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice las Escrituras. Él no piensa como nosotros. Él no es como nosotros. Porque Él es santo. De cierta forma fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero Dios es santo. Queremos ser semejante a Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser nuevas criaturas. Tenemos que recibir remisión de pecados. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios si queremos servir y ser discípulos de Dios. Tenemos que conocer la verdad. Tenemos que ser libres para poder guiar a otros a esa libertad, para enseñarle a otros esa libertad que proviene de Dios y no de esfuerzos humanos, esa libertad que proviene de la gracia, del amor, de la misericordia y de la justicia de Dios, porque Dios es uno. Para nosotros, este Dios trinitario es uno para nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos que conocer a cada uno de ellos y darle las gracias por todo lo que hicieron por nosotros, para poder rescatarnos y llevarnos al reino de los cielos. Tenemos que entender perfectamente la Escritura y no caer
en los engaños y en las malas doctrinas o malas enseñanzas que nos puedan dar ciertos pseudo cristianos. El error que muchos cometen en no conocer a Jesucristo. Algunos saben que Jesús murió en la cruz y con eso le basta, y ya creen que son salvos. Es un gran error y una gran mentira que el diablo ha insertado dentro de las iglesias. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Y además creer en Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad os hará libre. Esa verdad que está encerrada en el Evangelio que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, el cual vino a este mundo a ser bautizado y crucificado y al tercer día levantado. Y esas obras que Jesús hizo, las hizo por amor, las hizo por justicia, las hizo para justificarnos y salvarnos de nuestra condenación. Porque así nosotros recibimos el amor de Dios. Porque así nosotros somos justificados y somos santos. Porque así Dios nos da la remisión de nuestros pecados al creer en las obras que Jesús hizo. Y así podemos entender y conocer el Evangelio, el cual nos hace nacer de nuevo y entrar al reino de los cielos. Al reino de Dios. Porque donde esté Dios es el reino de los cielos. Donde Él esté, ahí tenemos que estar. Y ese es el reino de los cielos. La verdad os hará libre, muy importante. Porque así como la historia de la humanidad, muchos los cambian y la cuentan a conveniencia. Omiten muchas veces acontecimientos de la historia para poder justificar sus actos o para poder justificar su forma de pensar o actuar. Y usan esa historia mal contada para atraer a ciertas personas y formar una coalición, un grupo, o adeptos a lo que él quiere lograr. Cuenta verdades a medias y una verdad, para que sea verdad, se debe de contar por completa. No sirve una verdad a media, no sirve omitir realidades, porque eso ya es falsedad y es mentira, es engañar, es fraude. Eso pasa en la humanidad, en los acontecimientos de la historia de un país. Donde haya por medio algún tipo de ganancia o poder, se cuentan verdades a medias. Porque así somos los seres humanos. Siempre hablamos a conveniencia. Y por eso que es bendito Dios, que en Él no hay variación. Él no cambia su palabra. Él nos la va acomodando de acuerdo a los acontecimientos. Su palabra no cambia. Siempre va a ser la misma. Su verdad no va a cambiar jamás. Lo creamos o no lo creamos, Dios no cambia. Y por lo tanto, porque Él no cambia, su palabra tampoco cambia. Y porque Él no cambia, tenemos la seguridad y la confianza en que Él todo lo que nos dice a través de sus palabras
se cumplirán, como Él lo dijo, porque Él no es hombre para que mienta. Y esa es la confianza y la seguridad que tenemos los creyentes, los que conocemos la verdad y permanecemos en ella, nos transformamos en discípulos de Dios y luchamos contra este mundo, aún con nuestra propia carnalidad, para poder permanecer en la palabra de Dios. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y aquel que es bautizado en el espíritu siempre va a tener esa lucha. Pero aquellos que no son bautizados en el espíritu de verdad jamás van a entender qué es lo que es luchar contra la carne. Porque la lucha que ellos van a tener simplemente van a ser contra su propia conciencia. Cuando hagan algo incorrecto, su propia conciencia lo va a acusar. Conciencia que Dios nos dio a toda la humanidad. Y aún Dios, de nuestra propia conciencia, Dios nos hace libre. Porque Él hizo todas las cosas nuevas cuando nos dio la remisión de nuestros pecados. Nuevas criaturas somos en Jesucristo. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Y aunque el justo se cayese 70 veces Dios lo va a levantar. Porque la fe permanece en ese corazón. La importancia de conocer el Evangelio es muy grande. De predicar la verdad como se debe de predicar es importante. No podemos agregarle pensamientos humanos a la palabra de Dios. No podemos leudar esta palabra o a este maná que Dios nos da con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Ya que a nosotros nos encanta muchas veces llevar a la emoción a otras personas. Dale cabida a la palabra de Dios. Dale el lugar que se merece a la palabra de Dios. Porque cuando comiences a darle la cabida que Dios se merece, que la palabra de Dios se merece en nuestras vidas, es ahí cuando vas a comenzar a honrar a Dios. Deja tus emociones, tus pensamientos de un lado. Deja tu vanagloria a un lado, tu arrogancia. No seas tosudo, contumazo, rebelde. Ten un corazón manso y humilde delante de Dios. Déjate corregir por Dios. Deja que Dios moldee tu corazón con su palabra, para que Él sea glorificado en ti y tú puedas ser discípulo de Él y hacer la obra que Él quiere que tú hagas. No la obra que tú piensas hacer o crees que es lo correcto, conforme a las leyes sociales, conforme a la moral, conforme a tu ética, conforme a tus propios pensamientos, o conforme a la filosofía o la humanidad. Dios no está ahí. Dios está aquí, en las Escrituras. Ahí se nos revela Dios, ahí se nos muestra. Ahí nos da su voluntad. Y en esa voluntad muestra su corazón, su intención. Conoce la intención de Dios, porque si de algo debes de jactarte es de entender y conocer a Dios, y de nada más. Porque en nosotros no hay jactancia. En el ser humano sin Dios no hay nada que ofrecerle. En un ser humano sin Dios no hay nada bueno. Delante de los ojos de Dios nada bueno tenemos. Aunque aquí la humanidad nos diga que somos los santos más grandes de la humanidad o de toda la historia, pero si no tenemos a Dios en nuestros corazones, nada somos. Tenemos que entender y conocer a Dios. Tenemos que aprender a someter nuestra carne a la voluntad de Dios y permitirle a Él
que haga conforme a su voluntad en nuestras vidas. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, discípulos de Dios. Eso le decía a los judíos que habían creído en él. Negar sus pensamientos, tomar su cruz y seguirle. Nos negamos día tras día. Tenemos esa capacidad de poder negar nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a poder negar nuestros pensamientos si nunca hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a diferenciar la voz de Dios de nuestro propio pensamiento carnal? Si aún no has nacido de nuevo, si en ti no mora el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. No pretendas ser algo que no eres. Primeramente tienes que nacer de nuevo. Como está escrito, ¿qué quiere Dios de nosotros cuando llegamos a un lugar a conocerle, a buscar de Él? Él lo que quiere es que nosotros primero busquemos el reino de los cielos y su justicia. Y el reino de los cielos y su justicia los encontramos en la Escritura, no en un sueño, no en una revelación, no en los ayunos, no en las ofrendas, no en los diezmos, no en sobarle la espalda al pastor, o al sacerdote, o al líder que tú tengas. Ahí no está el reino de los cielos y su justicia, está en las Escrituras. Y eso es lo que Dios quiere, que primeramente busques el reino de los cielos y su justicia, y lo demás va a ser todo añadido, dice las Escrituras. Pero muchas veces vamos por las añadiduras y nos olvidamos del reino de los cielos y su justicia. Y por eso que muchos no entienden qué es lo que es la justicia de Dios. Pero hablan de justicia humana, hablan de lo justo. Si tengo dos, tengo que dar uno, porque es lo justo. Cuánta hipocresía hay en las palabras de los hombres muchas veces, cuando desconocen la justicia de Dios y tratan de mezclar justicia de hombre con justicia de Dios. Y Dios nos enseña y nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Porque nosotros estamos aquí en la tierra y Él está en los cielos. Sus caminos son altos y nosotros estamos aquí. Él es distinto a nosotros. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Nosotros nacemos imperfectos y pecadores, egoístas y muchas veces malintencionados. Y por eso que es necesario nacer de nuevo. Pero si nadie te enseña cómo es la esencia humana, cómo es nuestra carnalidad, ¿cómo vamos a poder arrepentirnos correctamente? Muchos creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, pero ¿de qué pecados se arrepienten? De aquellos que cometieron. Esas son transgresiones. Una vez robé, otra vez mentí, una vez golpeé. Y de eso se arrepienten, nunca más lo haré, dicen. ¿Cuánta mentira y engaño en esas palabras? ¿Es lo que dicen las Escrituras? ¿Acaso Dios no describe el corazón de los hombres? Dios nos dice que el corazón, que todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina, y lo que contamina al hombre sale del corazón. Y nombra 12 pecados: adulterio, robo, fornicación, lascivia, maledicencia. Todos nacemos con un corazón corrupto. Si yo robo porque tengo el robar en mi corazón, ¿o acaso los pensamientos no salen del corazón? ¿Acaso tus emociones no salen del corazón? ¿Qué dice Jeremías con respecto al corazón? Jeremías nos dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Solo Dios, que Él examina nuestro corazón y lo más profundo. Solo Él. Porque ni nosotros mismos conocemos nuestros propios corazones. Por eso no sabemos muchas veces cómo vamos a reaccionar en ciertas situaciones.
y actuamos hipócritamente delante de demás personas cuando no nos conocen. Pero si tú eres casado, la pareja que está a tu lado, ¿acaso no te conoce? ¿Acaso no ha visto lo malo de ti? ¿Acaso no se ha desilusionado de cuando te conoció y tú cuánto te esforzabas por mostrar lo mejor de ti? Y después, al pasar el tiempo y vivir juntos, comenzó a aflorar todo lo malo tuyo. ¡Cuánta decepción!, ¿cierto? Así somos los seres humanos. Así es nuestro corazón, engañoso. Más que todas las cosas. Y nos hace creer y pensar que somos buenos o que tenemos algo bueno en nuestras vidas. Cuando Dios nos dice que nacemos producto del pecado. En maldad fuimos formados y en pecado concebidos. Si nacemos como semilla mala, ¿qué frutos buenos podemos dar? Ninguno. ¿O acaso un manzano puede dar pera? Una semilla mala puede dar solamente frutos malos. Si nosotros no nos comportamos como caníbales, es porque fuimos educados y criados en una sociedad en la cual hay leyes, reglamentos, en los cuales nosotros, si cometemos algún acto que va en contra de las leyes sociales, nos van a juzgar y los van a meter preso si el acto que cometimos es delito. Y por eso que la humanidad, los seres humanos, nos comportamos lo más correcto posible para no tener problema con la justicia. Si no existiera esa justicia, ¿cómo viviríamos? ¿Con la ley del más fuerte? Es importante las fronteras, ¿cierto? La soberanía de cada país, es importante resguardarla. Porque así toda una población, ciudadanos que viven en una nación, son protegidos bajo las mismas leyes, en las cuales se viven con igualdad. Y somos juzgados todos iguales. Pero cuando entran algunos que quieren corromper esa justicia, ya no existe esa igualdad, no existe Estado de Derecho. Y por lo tanto no hay paz. Cuando se pierde el Estado de Derecho no hay paz. Y ese es el derecho que Dios nos quiere dar a nosotros en la vida espiritual. Él quiere que nosotros vivamos en paz. Pero para que nosotros podamos vivir en paz espiritualmente, tenemos que tener la remisión de nuestros pecados. Tenemos que conocer nuestra condición como humanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios, el Evangelio, cual nos permite nacer de nuevo. Tenemos que conocer a Jesucristo y creer en Él correctamente, como dice las Escrituras, y no creer como se nos plazca. Porque de esa forma somos libres, libres de nuestra maldición, libres del pecado. Y llega paz a nuestro corazón, día de reposo. Llega a nuestras vidas cuando Dios nos da la remisión de nuestros pecados. Y Él nos justifica. Y porque Él nos justifica, somos justos. Y si somos justos delante de Dios, somos santos. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no es porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. No. Llegó porque creemos. Y porque creemos en el amor, en las misericordias de Dios, recibimos de su gracia, de esa gracia especial. Porque conocemos la verdad y permanecemos en ella. Permanecer en esa verdad conlleva vivir una vida de justicia, vivir en la gracia de Dios siempre. Pero cuando te alejas de la verdad, te alejas de la gracia, del amor, de la justicia, y comienzas a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero cuando la fe permanece en nuestros corazones, la verdad permanece en nuestras vidas, la resguardamos como el tesoro más grande.
Porque de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Guardamos ese tesoro en nuestro corazón. Esa verdad la guardamos en nuestro corazón. Y nunca nos alejamos de ella. Vamos a vivir siempre en la gracia de Dios, y aunque nos caigamos 70 veces Dios nos va a levantar. Porque Él va a ver que creemos en Él y confiamos en Él, en nuestros corazones. Y eso no significa que hagamos lo que queramos, porque en nosotros está el Espíritu Santo y Él nos frena. Y Él toma las riendas de nuestras vidas. Él pone conciencia. Y Él no permite que nos vayamos a lugares o caminos, nos apartemos de las sendas rectas. No vayamos a caminos que parecen rectos pero son de perdición. Él nos hace permanecer. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y a toda justicia. Porque conocemos algo malo en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se contrista y sentimos en nuestro corazón que el Espíritu Santo está triste porque no estamos haciendo la voluntad de Él. Porque el Espíritu Santo pone en nuestra mente la voluntad de Dios. Porque Él nos quiere guiar siempre hacia Él. Por lo tanto, para los carnales que piensan rápidamente que podemos hacer lo que queramos en esta vida, total, Dios ya nos salvó, ya nos dio la remisión de los pecados y por lo tanto podemos hacer cualquier cosa y vamos a entrar en los cielos, no es así. Esa es una mente carnal reprobada delante de Dios, que aún no ha conocido a Dios y no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, por eso son sus dichos, sus palabras corrompidas, que están fuera del amor de Dios, que aún no ha vivido el amor de Dios en su propia vida, porque aún no ha llegado el Espíritu Santo de verdad a él. No hay nada más preciado, no hay nada más grande que tener el Espíritu Santo, porque se recibe una sola vez en la vida. Y por eso que es importante guardar la salvación, protegerla, no apartarse del camino, porque si te apartas ya no hay más remedio para ti. Porque Jesús murió una vez por ti, no 2 veces, una vez. Y por eso es importante guardar nuestros corazones, proteger nuestra fe. Nunca olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros y cómo nos salvó. Siempre predicar la verdad, enseñarla a aquellos que aún no la conocen, porque de esas cosas Dios se agrada. Ir y predicar. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Verdaderamente los hombres nacemos libres? El que tiene pecado es esclavo del pecado. Y todos nacemos pecadores. ¿Somos verdaderamente libres espiritualmente? Pero Dios nos hace libres. Es necesario que nazcas de nuevo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos nacemos esclavos en este mundo del pecado. Aunque algunos no quieran reconocerlos, pero sí nacemos esclavos del pecado. Y esa es la importancia de poder conocer la verdad de Dios. Que no está en el hombre, no está en los pensamientos, no está en la filosofía, no está en el humanismo, no está en la meditación, no está en el ayuno, no está en la oración, no está en irse aislado 40 años a un monte encerrado en un convento.
está en Dios. Y Dios lo conocemos aquí, en las Escrituras. Y cuando uno busca a Dios en las Escrituras, Dios se revela, se muestra y te guía hacia esa verdad. Y esta verdad te dice que tenemos que nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Pero ¿cómo podemos nacer de agua y espíritu? Y es ahí cuando aparece Jesucristo y dice, yo vengo a salvarte. Yo vengo a ser bautizado por ti, a tomar todos tus pecados allá en el Jordán. Agua. En ese lugar yo, en el Jordán, voy a tomar tu lugar. Voy a aceptar todas tus maldiciones, todos tus pecados, tu esencia. ¿Lo crees? Revístete de mi gracia, te dice Dios. Revístete de mi bautismo. Cree en mí. Yo en ese lugar voy a tomar toda tu maldición para luego llevarlos al madero de la cruz y dar la paga por todos tus pecados y tus maldiciones. Porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice las Escrituras. Era necesario que Jesús muriera derramando su sangre. Porque así pagó nuestra condenación, pagó nuestro juicio. Porque Él tomó todos nuestros pecados allá en el Jordán, a través de Juan el Bautista, el último sumo sacerdote de la genealogía de Aarón. Le impuso las manos, como dice las Escrituras, en Levíticos. Y Jesús tomó todos los pecados del mundo. Y por eso Juan al otro día declaró, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue llevado como Azazel por mano de un hombre al desierto. Jesucristo fue al desierto por el Espíritu Santo. Es importante leer las Escrituras. Es importante conocer la verdad. Y Jesús, como sumo sacerdote celestial, se entregó a sí mismo como ofrenda allá en la cruz para dar la paga por nosotros y delante de Dios. Y así nos reconcilió. Nacemos de agua, sangre y espíritu. Los tres testigos aquí en la tierra. Nacer de agua y espíritu significa creer que Jesús fue bautizado en el Jordán, que fue crucificado y fue levantado de entre los muertos al tercer día. Y así nosotros nacemos de nuevo y entramos al reino de los cielos. Nueva criatura somos en Jesucristo. No hay obras humanas, no hay pensamiento humano, no hay esfuerzo humano. Está todo el amor, la justicia y las misericordias de Dios en esas obras. Y esas obras son las que le dan vida a nuestra fe. Una fe sin obras muerta. Si no conocemos las obras de Jesús, no tenemos vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos da la vida gracias a que fue bautizado y crucificado y al tercer día levantado. Él nos hace entrar al reino de los cielos mediante agua y espíritu, porque Él fue bautizado, crucificado y levantado al tercer día de entre los muertos. Él es el consumador de la fe. Él nos vino a enseñar este evangelio, en el cual Él fue el actor principal, y el cual Él se nos revela a través de este evangelio de salvación, que está escrito en toda la palabra de Dios. Hay que le quite algo, ¿cierto? Muchos tienden a creer solamente que Jesús murió en la cruz y no creen nada más y que se levantó de entre los muertos, pero no creen en el bautismo de Jesucristo, a pesar que está escrito en las Escrituras.
A pesar que se muestra claramente en la palabra de Dios. ¿Por qué no lo creen? Después de muchos años de malas doctrinas, de malas enseñanzas, y de falta de coraje y de fe, la verdad se fue diluyendo. Así como José falló con traspasar la fe a sus hijos, así también muchos santos fallaron en traspasar la fe. Y cuando ellos murieron, no hubo quien siguiera ese linaje, esa fe, y la transmitiera hacia el resto. Por eso que Dios se encargó de dejarnos las escrituras. Y a través de esta escritura nosotros podemos darnos cuenta de la verdad. Busca la verdad en la palabra de Dios, no a los hombres. Y si está escrito en las escrituras, créelo, porque Dios lo dijo. Y no los hombres. No importa el hombre que tú admires. No importa cuántos milagros haya hecho el hombre que tú admires. Si no cree conforme a las escrituras, nada fue delante de Dios. Como está escrito, aunque tuviéramos toda la fe, aunque tuviéramos toda la profecía, aunque hiciéramos todas las cosas, si no hay amor, nada somos. Y el amor de Dios solo se recibe mediante la verdad. No una verdad a media, sino mediante la verdad. Y la verdad dice que Jesucristo fue bautizado y crucificado y al tercer día levantado de entre los muertos. Que la verdad te haga libre. Lucha por la verdad, lucha por tu salvación, protégela y gózate delante de Dios. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno de ustedes sea bendecido de parte de Dios y que Dios nos siga prosperando, dando entendimiento, sabiduría, inteligencia. Te invito a dar gracias por esta palabra. Y así también esperando que cada uno de ustedes, Dios les siga dando la sabiduría, el entendimiento que necesiten para poder comprender la verdad de Dios y sean libres de verdad. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su misericordia, esperando que usted, mi Señor, sea glorificándose en cada corazón y en cada vida. Ayúdanos a seguir caminando, mi Señor, y a buscar de tu rostro. Unge de la mollera de la planta de los pies, y seas tú echando fuera todo lo que estorbe, Padre mío, en cada corazón y en cada vida, que la verdad caiga en esos corazones. Insta, Padre mío, a buscar en tu escritura, y así también sea usted guiándonos a través de su Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, por tan grande salvación. Guarda este país, protéjanos de todo mal, siga trayendo a la luz todas las mentiras, los engaños, mi Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada corazón. Saca las vendas. Que este país sea lumbrera para todo el mundo y tu nombre sea glorificándose en cada corazón. Gracias por esta bendición y en tu mano nos encomendamos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.